Bienvenidos a Desmontando la Ultraderecha, esa sección donde desmonto a la ultraderecha. Redoble de tambores. Astro recargado. Qué tonto. Vale. Este tío, es que me habéis dejado muchos vídeos de este tío. Yo no lo conocía. ¿Qué hacemos en esta sección? Sobre todo para profanos, gente recién llegada. Cojo un vídeo, discurso, Twitter, lo que sea que yo considero que es de extrema derecha o que tiene elementos de la extrema derecha. ¿Y qué hacemos? Lo analizamos, reaccionamos, lo argumentamos en contra y fabricamos herramientas contra su discurso. Ya sabéis, respetos máximos a la persona que sale en estos vídeos, en este contenido. Lo importante es criticar el contenido y no a la persona. ¿Y a quién he traído? A Astropolítico. ¿Quién es este tío? El que veis en pantalla. ¿Qué hace? Basura. Hace vídeos muy raros que no sé cómo catalogar, donde establece premisas de entrada totalmente falsas. O sea, sus vídeos son fabricar un hombre de paja y pelearse con él. Y decir que la izquierda dice eso y ya está. La falacia de los países nórdicos. Los países nórdicos no son socialistas. Y se va a tirar 10 minutos argumentando que los países nórdicos no son socialistas. ¿Alguien, por favor, puede decirle que nadie dice, excepto la propia derecha, a veces, que los países nórdicos sean socialistas? Escúchame, Astropolítico, no sé cómo coño te llaman, me la pela. No lo dice nadie, ¿vale? Mírame. Nadie. O sea, la izquierda no argumenta que los países nórdicos sean socialistas, mucho menos la extrema izquierda. Las únicas personas que han argumentado en algún momento que los países nórdicos son socialistas son los liberales. Son la gente de derechas. ¿Vale? Entonces, es más, si tú dices que los países nórdicos no son socialistas, yo te creo. Copiemos todas sus medidas. Total, no son socialistas, ¿no? ¿Y sabes lo que me vas a decir? Que no, hombre, no. Que no, hombre, no. Vale. Entonces, me encanta porque pone ahí las banderitas de Noruega, de Dinamarca. Es una pasada. Es una pasada. Vamos a poner el vídeo. Porque no he visto ninguno, ¿eh? Yo me la he jugado. Yo digo, voy a ver. Porque es que esto de verdad que no tiene desperdicio. Cuando la izquierda dice que los países nórdicos son socialistas, están mintiendo rotundamente. No, amigo, estás mintiendo tú diciendo que la izquierda decimos que los países nórdicos son socialistas. ¿Es posible que alguien de izquierdas haya dicho que hay medidas de algún país nórdico que pueda considerarse socialista? Pues chicos, puede ser. Pero los países nórdicos son socialdemócratas, son economía mixta en su estado más puro. Esos son el último baluarte de la socialdemocracia. Y ya está, como de tal y como se concibió por Keynes y por toda esta maraña de peña. De hecho, como dice Adrián, los únicos que dirían que son socialistas son sobre todo ando político. Que cualquier político mínimamente intervencionista, pues no es socialista. Es decir, hasta cuando Trump en la anterior legislatura empezó a hacer medidas intervencionistas, porque la extrema derecha es intervencionista,
algunos miembros del Partido Republicano dijeron, eso son medidas socialistas, porque no diferenciáis intervencionismo de socialismo, la mayoría de veces. Entonces, lo más normal es que el que sea un liberal, el que te argumente que los países nórdicos son socialistas. Pero es verdad que los liberales no suelen argumentarlo porque los países nórdicos van bien. Entonces, ¿cómo vas a decir que esos son socialistas? No. Cualquier otro tipo de intervención es así que es de izquierda. Pero los países nórdicos no, y ahí mirarás que si no sé qué bajos impuestos, que si no sé qué de libres regulaciones en algunas cosas. Vamos a ver cómo lo argumenta porque no tiene desperdicio. Y hoy descubrirás por qué. Varios políticos izquierdistas de todo el mundo están obsesionados con demostrar que sus políticas son exactamente las mismas que se implementan en países como Finlandia, Dinamarca, Noruega o Islandia, es decir, los países nórdicos. Pero te lo repito, esto es completamente falso, una mentira absoluta. El colmo es que incluso políticos de Estados Unidos comparten este discurso. Hablo de personajes de la talla de Alexandra Ocasio-Cortez o Bernie Sanders. Por si fuera poco... Progres locos. Progres locos, madre mía. Es que si no faltan, no son capaces de decir nada, es increíble. Gran parte de la casta política española e incluso latinoamericana aseguran que si queremos ser países desarrollados, debemos pagar impuestos como lo hacen los países desarrollados. El mayor modelo, entre comillas, de estas personas son los países nórdicos, ya que son conocidos por tener un enorme estado del bienestar y cobrar altos impuestos a sus empresas. Según los izquierdistas, los países nórdicos vendrían a desmentir nuestro decadente discurso neoliberal, ya que tienen servicios... Sí, de hecho, sí. Que tienen servicios supuestamente gratis y gozan de una calidad de vida envidiable. Y hay una cosa que es innegable: el modelo aplicado por los países nórdicos ha sido un rotundo éxito. Y en parte es verdad, estos países han aplicado una especie de socialdemocracia que ha demostrado ser bastante funcional. Y llegados a este punto debemos plantearnos una... Hasta ahí todo bien, hasta ahí estoy de acuerdo contigo. Pregunta. ¿Por qué? Como te decía previamente, los políticos izquierdistas argumentan que el éxito de... Me encanta lo de poner vídeos de stock en el vídeo, macho. De, bueno, descargar vídeos random sobre políticos riendo y ahí insertados. Es una especie de... es que me hace gracia. Es una especie de socialdemocracia. No, es una socialdemocracia. Los nórdicos es una clara muestra de que el neoliberalismo es una farsa, pero están mintiendo. De hecho, es todo lo contrario. Su éxito demuestra que nosotros estamos del lado correcto de la historia. Los países nórdicos tienen... Es que me hace gracia porque planteas una medida ligeramente parecida a las que aplican los países nórdicos de Europa y te tachan de stalinista, ¿eh? Te tachan de comunista loco. De comunista loco. Aquí en España esto ha pasado en todo. Cada medida mínimamente intervencionista del gobierno, mínimamente progresista, mínimamente redistributiva, dicen que vamos a acabar como Venezuela. Y en países que son, parte de ellos muy de izquierdas, algunos históricamente muy de izquierdas, varios de ellos con unos sindicatos fortísimos que parte de su historia, y unos países que tú dices que el liberalismo no sé qué. ¿Sabes lo que distingue a de países nórdicos? El corporativismo, amigo. Una cosa que vosotros la techaríais la mitad de veces, la confundís los liberales con socialismo, sobre todo cuando les interesa para diferentes otros movimientos, porque son movimientos muy intervencionistas en la economía. Los nórdicos han sido muy corporativistas por Segunda Guerra Mundial, como que toda Europa, pues han sido de los que más. Todo su interés de que las empresas privadas fueran bien, estaba siempre negociado por el Estado e intervenido con los sindicatos. En la mayoría de ellos, en alguno no. Hay uno de ellos tiene muy poca tradición sindical, pero el resto... De hecho, la socialdemocracia nórdica se asienta sobre uno de los sindicalismos más fuertes de la historia y el más fuerte a nivel europeo, donde la inmensísima mayoría de la población está sindicada y donde las cosas se consiguieron a golpe de hostia. Pero bueno. Una economía de mercado, un modelo liberal, donde se valora el emprendimiento, el esfuerzo, el ahorro. Los políticos de esos países fueron muy inteligentes y comprendieron que sin un sector privado sano y enorme, no habría sector público que mantener. Por eso son conscientes de que si quieren mantener su estado del bienestar, primero deben preocuparse porque el empresario esté bien y pueda trabajar libremente. Estos países son tan liberales que cada año ocupan los primeros lugares del índice de libertad económica de la Fundación Heritage. Los países nórdicos no se parecen en nada a Latinoamérica. Créeme. Por ejemplo, mientras en Dinamarca tú tardarías aproximadamente 3 días y medio en abrir una empresa de manera legal, en Argentina tardarías más de 24 días. Es decir, casi un mes en abrir tu negocio. 3 días en Dinamarca contra 24 días en Argentina. La diferencia es enorme. Esto significa que a diferencia de países mayormente...
una empresa de manera legal, en Argentina tardarías más de... Vale, es decir, tú me estás diciendo que la prosperidad de los países nórdicos tiene que ver con la libertad de empresa, ¿no? Vamos a ver el resto de los países. Porque, claro, Estados Unidos no parece que sea el abanderado del estado del bienestar. Chile, me parece a mí que tampoco. Irlanda, me parece a mí que tampoco. Australia, me parece a mí que tampoco. Sí, está Suecia también como uno de los que bueno, una semana tardas en abrir tu negocio. Chile, que son 5 días. Pero intentar utilizar la rapidez con la que se puede abrir un negocio, la burocracia necesaria para crear una empresa con el nivel de bienestar de la población o con el estado del bienestar, argumentando que esto es una manera de cuidar al sector privado, me parece una triple voltereta con otro triple salto con tirabuzón para intentar argumentar que lo que hace que los estados nórdicos funcionan muy bien es esto, cuando hay otros muchos elementos que ahora te voy a relatar. En fin. 24 días, es decir, casi un mes en abrir tu negocio. 3 días en Dinamarca contra 24 días en Argentina. La diferencia es enorme. Esto significa que a diferencia de países mayormente izquierdistas, como es el caso de Argentina, la burocracia no es un problema para los países nórdicos. Por cierto, como seguramente sabrás, los zurdos suelen asegurar que... Me encanta lo de la burocracia no es un problema para los países nórdicos. Haz cualquier trámite de cualquier cosa en cualquier país nórdico. Sí, bueno, lo de llamar izquierdista a Argentina, porque están los peronistas, me parece, vamos, la puñetera hostia. Pero decir que la burocracia de los países nórdicos es eficiente. Eso sí. Pero vamos, hay muchísima burocracia en los países nórdicos de Europa. Muchísima burocracia. De hecho, son países donde hay una enorme cantidad de funcionarios. De los países donde hay más funcionarios del mundo. Y, por cierto, donde hay menos autónomos y menos emprendedores individuales. Exacto. O sea, son países que están en la cúspide de los trabajadores públicos. O sea, creo que España tiene la mitad que el país nórdico que menos trabajadores públicos tiene o algo así. Pero bueno. Y a sorpresa de nadie son de los más desarrollados, ¿eh? Qué raro que la gente nos coja... No, lo que dice que los países nórdicos son desarrollados es que puedes crear una empresa muy rápido. No que tengan un cuerpo de funcionarios enorme. Luchan supuestamente contra la explotación laboral y que están a favor de que existan leyes para defender a los trabajadores. Bueno, Dinamarca, un país nórdico, es el país con la mayor flexibilidad laboral del planeta Tierra. Las leyes que defienden a los trabajadores de ser despedidos son casi inexistentes. Es verdad, en un país nórdico es muy fácil que te puedan despedir, pero al haber menor riesgo, también es mucho más fácil que te puedan contratar. De esta forma evitamos escenarios dramáticos como en el caso de América Latina, en el que recién egresados universitarios casi no pueden conseguir trabajo ya que no tienen experiencia laboral. Y bueno, el colmo de los colmos es que Suecia, Finlandia y Dinamarca ni siquiera tienen salario mínimo. Es más, desde hace algunos años la Unión Europea ha tratado de establecer un... Vamos por parte, vamos a volver a la grafiquita esta. Mira, países que funcionan maravillosamente bien con esa flexibilidad laboral. Estados Unidos, República Checa, Bulgaria, Malta, Hungría... Es decir, España está a 60% con el tema de la facilidad del despido. Argumentar acerca de la facilidad... O sea, la facilidad del despido es, dentro de lo que tú llamas flexibilidad del mercado laboral, un elemento bastante reducido. Bastante reducido. Es verdad que se dice mucho que en Dinamarca es fácil despedir. Pero ¿por qué es fácil despedir? Es fácil despedir por varias cuestiones. Lo primero, porque tú tienes unos derechos garantizados. Y porque a nivel estructural no hay desempleo. Entonces no se ha peleado por el hecho de dificultar el despido. Es decir, tienen un sistema laboral bastante saneado que hace que no haya hecho falta poner dificultades al despedir, porque lo que sucede es que las empresas se rifan a los trabajadores. Es decir, los trabajadores tienen la posibilidad de escoger en qué empresa trabajar. Y eso solamente puede funcionar
en sistemas como el nórdico, que tienen una intervención y una regulación en la economía bastante alta, un estado de bienestar bastante alto, y este rollo que has dicho, de no, es que en esos países no hay un salario mínimo. ¿Sabes por qué no hay un salario mínimo? Es que es increíble. Explícaselo, Juanfran, porque no hay salario mínimo en los países nórdicos. O sea, porque como casi todo el mundo está sindicado, ¿vale? Casi todo el mundo va con el convenio que ha negociado el sindicato, ¿vale? Y ahí sí que marcan unos sueldos que generalmente son mucho mayores que marcar un salario mínimo. Entonces resulta que aunque no hay un salario mínimo, casi todos los países, o sea, casi toda la gente al estar sindicada tiene un salario mínimo. Y por eso la gente cobra auténticas barbaridades. Hay como máximo y como mínimo, o sea, como mínimo. Exacto. Y las empresas, de hecho, intentan superar el salario del convenio precisamente por eso. Porque hay mucha seguridad laboral. Y si te quedas en paro, no te preocupes que tienes tu subsidio de desempleo. No, es decir, no solo eso, ¿vale? sí. No solo el subsidio de desempleo, sino que la mayoría de estos países lo que tienen también es un papel muy importante de la educación en la fuerza laboral. Es decir, si tú te quedas desempleado, no es como los sistemas que te gustarían a ti, son los sistemas liberales, ¿vale? Es decir, Inglaterra, Estados Unidos, ¿qué saben lo que hacen cuando la fuerza laboral no vale para el trabajo que hacía? Que se apañe, que se vaya a ocupar los puestos de baja cualificación, hostelería, campo, limpieza, y así esos puestos no necesitan tener personal propio, porque los cubren los trabajadores que ya no valen para otras cosas, entre otros, aparte de los migrantes, los jóvenes, etcétera. ¿Qué hacen los países nórdicos? Forman a la gente, ¿vale? Tiene un sistema para que la gente reingrese en otras profesiones y se transforme cuando quedan en el paro, porque sus profesiones, por ejemplo, han quedado obsoletas y cosas de estas. Y así, gracias a eso, también consiguen tener un paro bastante bajo. Es decir, es que de verdad es que no tiene ningún sentido lo que dices. Es que claro que estos países son lo contrario a la mayoría de lo que vosotros predicáis. O sea, la mayoría de lo que se distinguen es por gastar toneladas de dinero público en proteger al trabajador. Sanidad pública, formación, ni que decir que tiene que la mitad, o sea, empezando por Suecia, pilares de la equidad de género. O sea, países que empezaron con mucha equidad de género, con preocuparse por la igualdad, etcétera, etcétera. Tal cual. No, Alexander, no aceptó nada, tío. ¿Cómo que le dio ofrecer la demanda? Que no hay mucha oferta laboral, que también. Que hay mucha protección para el trabajador. Y una locura la protección al trabajador. Y esto que dicen que no te despiden. O sea, Tesla, en la mayoría de países que hace lo que quiere, y en países nórdicos le han armado una revolución a Tesla. Los trabajadores contra la fábrica. ¿Sabéis si podemos poner un vídeo de trabajadores contra la fábrica de Elon Musk? Por querer aplicar la mierda de derechos que quiere hacer más, que se cree que está en el salvaje oeste. Exactamente. Es decir, se intenta hacer un despido improcedente o un despido como no toca, evidentemente no solo te protegen las leyes, sino el sindicato. Pero bueno. Y eso, creo que los sindicatos nórdicos, o sea, aquí llevan en conflicto con Tesla en Suecia, ¿vale? Y se meta el demandó a Tesla por no informar a los representantes de los empleados sobre los cambios en el lugar del trabajo, tal y como exige la ley. Ojo, la falta de negociación colectiva, la resistencia de Tesla a reconocer los sindicatos provocaron huelgas y boicots que además fueron en varios países. No fue solamente en Suecia, porque el resto de países, varios de ellos se sumaron, ¿vale? Y en Suecia provocaron el paro más largo vivido en Suecia en un siglo. Esto que dice del país que son fáciles de despedir, de verdad, que no tiene ningún sentido. Y voy a añadir algunos datos también interesantes sobre cómo funciona el estado de bienestar nórdico. Países donde toda la educación es gratuita, toda, incluyendo la universitaria, al menos en el caso de Dinamarca, donde cuando eres mayor de edad y vas a continuar estudiando, por lo menos hace años era así, ahora eso no sé si lo han quitado o si sigue vigente, pero Dinamarca te paga, el Estado te paga un año gratis. Te paga un año para que los jóvenes que van a estudiar o que se van a independizar te pagan un año sabático para que hagas lo que quieras ese año. Un año pagado a cargo del Estado, ¿vale? Donde hay vivienda pública, donde, vamos, Dinamarca tiene uno de los estados de bienestar más fuertes de todos los países nórdicos. De toda la sanidad es universal, la educación universitaria está pagada, o sea, donde la energía es pública, que además ahí tienen gas,
Sacan bastante, creo recordar que sacan bastante gas. Pero es que además te voy a poner el caso de Noruega. Noruega, se dice que Noruega eran ricos y luego encontraron petróleo. Noruega durante muchos años vivió del, creo recordar que era del oro, ¿vale? Y luego encontraron petróleo. ¿Y sabes qué hicieron? Como no tenían la tecnología para extraer el petróleo, ¿sabes lo que hicieron? Dejaron que empresas extranjeras, multinacionales, vinieran, extrajeran el petróleo y evidentemente se quedaban la parte impositiva o lo que fuera, pero bueno, dejaron que empresas extranjeras, privadas, vinieran, extrajeran el petróleo, desarrollaran la industria petrolífera en el país y la del carbón y todo eso. Y una vez aprendieron a hacerlo, las nacionalizaron todas, hicieron que todo el sector de los combustibles fósiles fuera público y crearon la famosa Reserva Nacional de Pasta, donde, es que no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero es una reserva de dinero público donde el Congreso, de manera pública, invierte y decide en qué invertir ese dinero, y lo que se gana lo reinvierte en la ciudadanía, donde de nuevo todos los servicios son públicos. Y donde hay un montón de empresas y de sectores estratégicos que están nacionalizados. Por ejemplo, el del alcohol. Pídete un cubata en Noruega, que te cuesta, no sé si 20 euros, 30 euros. Está nacionalizado el alcohol. O sea, es que me estás hablando de países que precisamente han triunfado porque el contrato social ha favorecido a la clase trabajadora. Que sigue habiendo capitalismo y ciertas medidas liberales, perfecto, pero quien maneja el cotarro de lo que se hace y lo que no se hace es el Estado en colaboración con los sindicatos. Y las empresas tienen que amoldarse a eso. Les guste más o les guste menos. Y punto y se ha acabado. Sí, el Fondo Soberano creo que se llama. Desde hace algunos años la Unión Europea ha tratado de establecer un salario mínimo conjunto, es decir, un salario mínimo que lo tengan todos los países que conformen a la Unión Europea. Bueno, pues resulta que en el año 2020 los países nórdicos se opusieron a la creación del salario mínimo europeo. Tal como lo escuchas, ya que lo vieron como una amenaza para su modelo laboral de negociación colectiva y lo percibieron como un perjuicio para los trabajadores. Incluso el político socialdemócrata danés Peter Hummelgaard consideró que esta propuesta de la Unión Europea en el mejor de los casos causaría problemas y que lo más probable es que terminaría destruyendo a largo plazo el modelo laboral danés. Muy izquierdistas no son, ¿cierto? Y es que la mentalidad de la sociedad nórdica está tan corrida hacia el capitalismo, el liberalismo y la derecha que incluso políticos socialdemócratas comparten nuestras ideas. ¿Y saben una cosa? Realmente ¡Que no! Es que es increíble cómo fallan las conclusiones. Un montón de mierda, Astro. O sea, es un sistema que se basa en la negociación colectiva, donde no hace falta el salario mínimo, porque prácticamente nadie cobra el salario mínimo, porque todo el mundo está protegido por la negociación colectiva, por los sindicatos. Y tú dices que eso es liberalismo y capitalismo. Es que me cago en tu madre. O sea, cuando en todos los países anglosajones y liberales a lo que se va es por los sindicatos, a que tengan el menor poder, la menor capacidad de negociación, etcétera, etcétera. Te risa las conclusiones, ¿eh? O sea, te risa. De hecho, los países nórdicos suelen decir que no sistemáticamente a prácticamente cualquier intento de que Europa tenga modelos laborales o económicos conjuntos. ¿Por qué? Porque ellos están tan altos que cualquier cuestión conjunta temen que su modelo sea interferido. Y tiene todo el sentido del mundo. Si tienes algo que funciona bien y que por separado te funciona de puta madre, ¿para qué te vas a juntar con más gente? Yo lo entiendo. De hecho, los países nórdicos tienen la doble cara de que son muy xenófobos. Pero eso no quiere decir que el salario mínimo sea algo negativo. O sea, ojalá tener el modelo nórdico. Ojalá que la fuerza sindical española fuera tan fuerte que el salario mínimo no hiciera falta. Ah, ¿sabes qué pasa? Que España sí que estuvo ahí. España sí que hubo un momento, en los 80 y en los 90, donde tú verás que el salario mínimo prácticamente no se subió, porque a ningún empresario se le ocurría ofrecer dinero cercano al salario mínimo. No se le ocurría a nadie porque se montaban unos pifortios enormes. Pero aquí tuvimos una época sindical muy fuerte, donde si una empresa la liaba, al día siguiente todos los coches de la empresa aparecían con las ruedas rajadas. Y las empresas ofrecían salarios decentes. En la obra, aquí en España, en los 90, se ofrecían salarios a los obreros de 3.000 euros y de 2.000 euros. Bueno. En los 2005. 2000. Al cambio.
Las ofrecían salarios muy altos. Pues entonces el salario mínimo prácticamente ni se tocó, porque se consideraba que eso era ridículo. Pero el capitalismo y el liberalismo económico han degradado tanto la situación que, claro, se ha hecho indispensable subir el salario mínimo, porque es que si no, los empresarios, vamos. Y porque tenemos una fuerza sindical de mierda. Si es que hay una coincidencia entre bienestar de la población, baja pobreza, baja desigualdad, con tener buenos servicios públicos, tener un buen cuerpo funcionarial y sólido, tener un sistema descentralizado, ágil, donde se puedan tomar decisiones rápidas, tener servicios públicos garantizados como sanidad, educación, etcétera. Contener los sectores estratégicos de la economía nacionalizados y que funcionen para servir a las necesidades de la gente. Entretener una fuerza sindical fuerte que plante cara ante los abusos de la patronal. Esos elementos son los que hacen que un Estado funcione y que distribuya bien la riqueza, no haya desigualdad, la gente sea feliz y no hayan abusos por parte de la gente poderosa. Eso es lo que funciona. Lo que no funciona es dejar que la gente haga lo que le dé la gana, no tener ningún tipo de regulación, ningún tipo de servicio y que sea la mano libre del mercado la que lo organice todo. Que es lo mismo que decir que los poderosos, que los que tienen el dinero y los burgueses de turno se enriquezcan más a costa de la población. El Estado es un instrumento público en manos de la gente que se puede utilizar para bien, que últimamente es verdad que puede estar en manos de la clase capitalista y que la socialdemocracia últimamente yo creo que no va a impedir la concentración de la riqueza y al final yo creo que modelos como el nórdico también se van a terminar corrompiendo. Eso es otra historia. Pero vamos, que si funciona es en buena medida porque la sociedad nórdica quiere que funcione ese sistema. Y lo canalizan a través de sus partidos políticos y sobre todo de su fuerza sindical. Y todos esos elementos del libre mercado a los que tú te coges para argumentar que son estados supercapitalistas, yo me los paso por el forro del culo. O sea, me parece gimnasia mental. No son países de derechas en lo económico. Es verdad que son conservadores en muchas cosas. Me parecen un poco racistas, xenófobos. Me parece que son, pues bueno, bastante tradicionales en algunos temas. Lo que tú quieras. Pero en cuanto a la conciencia social y política de la clase trabajadora, vamos, rivalizan directamente con China. En ese sentido.